Damián Tabacman, es presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Soy arquitecto. En Argentina no existía real estate, desarrollo inmobiliario, ninguna formación que me diera herramientas necesarias para poder abordar esta temática. Era como una innovación. Trabajé algunos años ahí, en una consultoría básicamente en materia de factibilidad de proyectos inmobiliarios. Entonces es como que fui sumergiéndome de a poco en eso y ahí sí empecé a notar que las herramientas que había aprendido en el posgrado tenían una utilidad concreta. Fui parte de muchos proyectos inmobiliarios muy grandes y es el caso de Coronado. Coronado ahí atrás del Malva, una obra ya terminada con la gente viviendo y frente al Paseo del Cortar, ¿no? Son departamentos muy grandes, muy premium, muy exclusivos. Tuvo como el récord del precio de venta más alto por proyecto completo en la historia del real estate argentino. Como precio promedio del edificio, sin duda, fue el más caro de la historia. Sí. Hola, bienvenido al tercer capítulo de Club de Pozo, un podcast donde conectamos a inversores con desarrolladores de confianza. Nuestro invitado de hoy es Damián Tabacman, un personaje súper influyente en el mundo del real estate en Argentina. Y bueno, valoramos mucho que vengas acá, así que gracias, y gracias Hernán. Y bueno, hoy me viene con un machete porque lo de Damián es tremendo, ¿ok? Damián es presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, la CEDU, director académico de Expo Real Estate, el evento más importante del sector en toda Latinoamérica. Es autor de 7 libros fundamentales, entre ellos Nueva Agenda del Desarrollador Inmobiliario y El Arte de Financiar Proyectos Inmobiliarios. Me gustó mucho el nombre. Es fundador y primer presidente de API. También fue director de empresas públicas que cotizan en Buenos Aires y en Wall Street. Como consultor y asesor, trabajó en algunos de los principales desarrolladoras del país: IRSA, DIPSA, RAXA, GID Developers, CAS, entre otras. Fundó Incubar Real Estate. Fue gerente de negocios inmobiliarios del Banco Comafi, gerente de la consultoría en Red Sociedad Anónima y asociado de desarrollos en negocios en Fortune International, Florida, Estados Unidos. Además es director de posgrado en Real Estate tanto en Ditela como en la UBA. Y podríamos seguir, pero nos vamos a quedar sin capítulo. Así que bienvenido, Damián. Un verdadero gusto tenerte en Club de Pozo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy buena la convocatoria, excelente iniciativa la de hacer este podcast en este momento en el cual buena parte de la comunicación del sector está empezando a aparecer en este formato comunicacional y está buenísima la iniciativa que han adoptado, así que los felicito y por supuesto muy honrado de caer bajo el paraguas de desarrolladores de confianza, creo que dijiste, ¿no? Así que lo resalto. Y lo agradezco, por supuesto. Bueno, gracias por venir. Bueno, tengo una primera pregunta que es clave. ¿Cómo comenzaste en el mundo de real estate? Vi que sos arquitecto, pero ¿cómo pasaste al mundo de ser desarrollador o estar relacionado con el mundo del desarrollismo? Bueno, tengo que hacer un esfuerzo de memoria porque esto ocurrió hace unos 2000 años aproximadamente, en la Edad de Piedra. Sí, efectivamente soy arquitecto. Bueno, en realidad, cuando empecé mi formación académica de grado universitaria, no tenía muy claro el rumbo, con lo cual simultáneamente con la carrera de arquitectura hice filosofía y letras, también en la UBA, ambas carreras, con orientación historia del arte, o sea, no tenía nada que ver con este mundo, y estaba convencido que mi carrera profesional iba a estar en el ámbito académico y en el universo de las humanidades. Y después, los primeros años laborales, mi papá era ingeniero, falleció, era ingeniero, construía, entonces empecé a trabajar con él. Rápidamente fui a las obras y tomé contacto con la cosa dura de la construcción y de la arquitectura. Pero bueno, como muy rápidamente concluí que armarme una carrera profesional en el universo de las humanidades iba a ser muy cuesta arriba. Bueno, me casé, tuve 3 hijos de jovencito, así que resultaba como imposible hacer foco en ese mundo. Entonces empecé a procurar aprender de esta otra actividad en aquel momento, y lo seguimos llamando, real estate, desarrollo inmobiliario. En Argentina estaba muy en pañales. Cuando quise averiguar dónde aprender de la cuestión, me di cuenta en 3 minutos que no había nada al respecto, con lo cual no existía ninguna formación que me diera herramientas necesarias para poder abordar esta temática. Tampoco como tal la temática estaba tan desarrollada e instalada en el mercado. Ni siquiera existía la figura, estoy hablando de la Edad de Piedra, ¿no?, del desarrollador inmobiliario como tal.
si uno decía soy desarrollador, la gente pensaba en cualquier otra cosa y nada que ver con el mundo inmobiliario. Así que tuve que hacer mi propia carrera formativa, que empezó por hacer un posgrado, una maestría en finanzas. Y uno se preguntará qué tiene que ver una maestría en finanzas, que en general la gente que cursó conmigo y que después hizo carrera profesional en esa materia, trabajó en finanzas, ¿verdad? No en desarrollo inmobiliario. Y la vida nos fue separando. Pero bueno, yo sentía que sobre ese mundo no había aprendido nada en la facultad, ni en filosofía y letras, ni en arquitectura, nada de nada. Así que quise aprender a hacer cuentas y recuerdo hasta el día de hoy lo torturante que fue para mí tratar de entender que era un pasivo y que era un activo en un balance, ¿no? O sea, me resultaba un chino al cubo. Pero bueno, estudiando en la facultad aprendí de ese tema. Y de a poco fui entendiendo que había una carrera por hacer. En el currículum rápido que leíste, sucedió que en la década del 90, a principios de la década del 90, estoy hablando principios de la década del 90, ¿no? No existíamos nosotros. No existían, había una consultora que se había gestado, que existe hasta el día de hoy, llamada RED, vos lo mencionaste, que es la abreviatura de Real Estate Developers, que tenía la palabra developers, que es desarrollador inmobiliario, y que en realidad era como una innovación. La gente tampoco entendía muy bien qué significaba, pero bueno, estaban buscando gente que trabajara ahí. Yo me postulé, finalmente entré y trabajé algunos años ahí. Es una consultora que sigue haciendo hasta el día de hoy, consultoría, básicamente en materia de factibilidad de proyectos inmobiliarios. Entonces es como que fui sumergiéndome de a poco en eso, en ese mundo, y ahí sí empecé a notar que las herramientas que había aprendido en el posgrado tenía una utilidad concreta. Era la década del 90, época de la convertibilidad, había moneda, duró esa moneda durante muchos años. Ustedes no habían nacido de vuelta, pero sí, créanme que duró como 10 años y permitía que muchos estudios de factibilidad económico-financieros pudieran hacerse, cosa que en contextos de alta inflación es cualquier cosa, pero en esa época era posible, con lo cual rápidamente empecé a entender como la columna vertebral de la actividad, que es, por supuesto, el aspecto económico-financiero del negocio, y todo lo demás gira a su alrededor. Y muy poquito tiempo después cambié de trabajo y fui a este banco que vos también mencionaste, Banco Comafi. Era un pequeñísimo banco en aquella época, no tenía ninguna sucursal, pero quería desarrollar su incursión en el mundo inmobiliario, tanto en el financiamiento a los compradores de departamentos vía hipotecas, había hipotecas en aquella época, como préstamos a desarrolladores inmobiliarios, esto que se llama préstamo constructor, préstamo promotor, que en Argentina sigue sin existir, virtualmente nada, pero que en la década del 90 también había. Y me nombraron gerente de esa unidad de negocios en el banco muy rápido. De hecho, entré siendo gerente, era muy jovencito. Pero mira, ¿cuántos años tenías? Era un nene. No, tampoco era un nene, tenía 30, qué sé yo, algo parecido. O 32 o algo así. Y ahí sí estuve bastantes años, y esa gerencia no existía en el banco. Casi no existía el banco, entre comillas, por supuesto, porque era muy pequeño. Pero sí armé esa unidad de negocios que tuvo vigencia durante 6 o 7 años, que yo la lideré, hasta que en el 2001 voló por los aires la Argentina, incluyendo mi trabajo en ese banco. Pero durante ese periodo me parece que incorporé una variable muy importante en mi formación. Tenía 3 tareas. Una era los préstamos hipotecarios, la segunda era préstamos a desarrolladores, y la tercera es que ese banco tenía una actividad paralela que era una desarrolladora propia, que también yo formaba parte del liderazgo de la compañía, que hizo muchos edificios muy grandes en aquella época, en aquellos años, con lo cual tenía como esos 3 sombreros. Y para mí fue especialmente formativo, por supuesto la tarea en red, pero especialmente la tarea en el banco, porque estar muy cerca de el que piensa el capital y la inversión en cualquier cosa, incluyendo los ladrillos, con la perspectiva de un banquero que de desarrollo inmobiliario no sabían nada, y yo tampoco, pero traía un poco la experiencia del mundo de la arquitectura, pero ellos sí sabían de poner plata en cosas, ¿no? Que es lo que transpira, respira y hace vivir a un banquero, y contrastarme cotidianamente con ellos para ver que cuando traía un negocio al que prestarle plata o en el cual invertir, me decían sí o no con criterio de banquero. Fue especialmente formativo para mí, y yo te diría que buena parte de mi forma de pensar respecto de la industria décadas después está originada en aquellos años tan formativos. Excelente. Bien. Y Dami, yo me quedé con algo que dijiste al principio.
cuando hablabas de la parte que estabas estudiando finanzas y que no entendías la diferencia entre un activo y un pasivo. Qué bruto, ¿no? No, para nada. De hecho, creo que es un tema muy conocido y que mucha gente todavía no tiene muy clara la diferencia. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo le explicás a una persona la diferencia entre un activo y un pasivo dentro del real estate? Bueno, es una pregunta muy válida y es una pregunta, si querés, un poquito técnica, que en general, respecto a la cual hay mucho desconocimiento en el mercado. Y te voy a dar un ejemplo muy potente para procurar explicar este tema que con mucha agudeza estás trayendo y que es muy relevante y muy significativo en nuestra actividad. Y merece ser explicado y que nos tomemos unos minutos para eso porque suele generar mucha confusión, ¿no? Nosotros en Argentina lanzamos un proyecto inmobiliario, salimos a buscar compradores de departamentos en Pozo, hacemos una campaña de comercialización para que aparezcan compradores de esos departamentos. Cuando aparecen esos compradores, nos alegramos. Cuando esos compradores vienen traídos por un inmobiliario, también nos alegramos por el inmobiliario y la eficaz, el corredor, ¿verdad? La eficaz tarea que está haciendo, a tal punto que cuando se concretan las transacciones de compraventa de gente que ingresa en proyectos en Pozo, al inmobiliario que nos trajo las operaciones le pagamos con mucha alegría y con mucha felicidad comisiones que suelen ser honorarios, que suelen ser usualmente bastante abultados, ¿no? Y nosotros nos sentimos felices vendedores de departamentos por ser construidos y los compradores se sienten felices adquirentes de esas unidades y el inmobiliario está dispuesto a festejar por haber cobrado una comisión, por haber vendido departamentos. Y todo lo que acabo de relatar, todo de punta a punta, está mal, ¿verdad? Es incorrecto, ¿no? Es incorrecto de punta a punta. O sea, en la vida real nadie compró y nadie vendió. Y el inmobiliario cobró comisiones, no por haber vendido, porque no hubo ninguna venta, ¿verdad? Y resulta paradójico y a veces sorprende. Y sorprende a los compradores cuando alguien le explica que no están comprando nada, pero no tienen por qué saberlo, porque es Doña Rosa que está comprando en el Pozo. Pero lo más increíble es que muchas veces sorprende al propio vendedor, es decir, al desarrollador, ¿no? Cuando uno le explica, che, pero vos no vendiste nada, el desarrollador dice, pero ¿cómo no vendí nada? O sea, apareció un comprador, compré un Pozo, le pagué la comisión, está todo bien, ¿no? Bueno, la respuesta es no, ¿verdad? O sea, ¿y cuándo te das cuenta que no? Por supuesto, el desarrollador, que está muy lejos de aquello de lo que hay que estar cerca, y es imprescindible estar cerca, y muchos no están cerca, y es un error no estar cerca, y esto es de los papeles, de los contratos, ¿no? De ver qué se firma, de ver qué se contabiliza en la contabilidad, ver cómo se pagan los impuestos, de lo que se pagan impuestos, en fin, toda esta cuestión. Bueno, tan pronto como empezás a leer los contratos, te das cuenta, ¿verdad? Que la transacción esa fue de otra naturaleza, ¿verdad? El que compra un departamento, lo que tiene que hacer es ir a la escribanía, pagar el departamento, el vendedor recibe la plata, él se firma la escritura en presencia del escribano, se entrega la plata y el comprador se lleva la llave, se toma un Uber, ¿no? Va al departamento, pone la llave y entró. Ese es un comprador de departamento, ¿verdad? Que incluso hasta podría haber sacado un préstamo hipotecario para comprarlo y endeudarse para poder hacerlo, e incluso hipotecar la unidad. Y este es un comprador de una unidad que además eventualmente puede quedar hipotecada en favor del banco en garantía de la obligación del pago de la cuota. Ahora, el que compra en Pozo, en rigor, en lo que se está convirtiendo es en un acreedor de metros cuadrados en el proyecto. Claro. Y el desarrollador lo que está constituyendo respecto del adquirente de esa unidad es un pasivo. Y por eso enlazo con tu consulta, con tu pregunta. En lo que está metiéndose es en un pasivo y en la obligación de, en un tiempo definido, entregarle la posesión de la unidad una vez construida. A tal punto esto es confuso. No, perdón, y así se establecen los contratos, así figura en la documentación que se firma y así se pagan los impuestos, ¿verdad? O sea, el impuesto por vender el departamento, que se paga cuando uno vende un departamento, el desarrollador no lo paga cuando firma un boleto en Pozo, ¿verdad? Lo paga cuando vende. ¿Y cuándo se perfecciona la venta? Cuando entregás la escritura o la posesión de la unidad, lo primero que esto sucede, de ambas cosas que suceda, y eso definitivamente no ocurre cuando la obra está empezando. Ni la posesión ni la escritura, porque ambas cosas son completamente imposibles cuando la obra está empezando. Y esto trae
tantas confusiones respecto a las cuales a veces incluso nos abusamos, y me parece que está mal que así sea, que por ejemplo muchas veces le decimos a la gente cuando va a comprar en Pozo, bueno, que va a obtener un financiamiento de 4 años y va a poder pagar el departamento en 4 años gracias, mirá lo que estoy diciendo, parece increíble que así sea, gracias al financiamiento que el desarrollador inmobiliario le da al comprador en Pozo. Y eso no es así. No solamente no es así, sino que el desarrollador que lo transmita en estos términos está haciéndole trampa a sus compradores. Le está diciendo una cosa que no es verdad, ¿no? Y que un comprador compre eso que no es verdad, bueno, en fin, los compradores, de vuelta, es Doña Rosa, ¿no? Entonces no tiene por qué hacer un curso en desarrollo inmobiliario antes de comprar un departamento en Pozo. No tiene por qué hacerlo, a tal punto que existe la legislación en Argentina y en todas partes del mundo de defensa del consumidor que le pone al vendedor la responsabilidad de, en primer lugar, de entender lo que está haciendo y, en segundo lugar, de no hacerle trampa a los compradores y decirle la verdad, porque el comprador de un bien durable, desde un electrodoméstico, un auto o un departamento en Pozo, no tiene por qué ser un experto en ninguna de las 3 industrias y la ley pone todo el peso de la responsabilidad del desarrollador, que tiene que decirle al comprador que no le está dando financiamiento a 4 años al comprador cuando está entrando en un Pozo, sino que es al revés. El comprador le está dando financiamiento al desarrollador y el desarrollador se está endeudando. Para entregarle. Se está endeudando con el comprador de esa unidad en Pozo en la obligación de entregarle el departamento en tiempo y en forma, tal como dice el contrato, es una obligación y un compromiso que el desarrollador está tomando con su comprador que no puede honrarse devolviendo la plata, ¿no? Los contratos normalmente no prevén esa posibilidad, sino que ese compromiso se cancela cuando entregás la llave del departamento, la escritura y la posesión, ¿verdad? Y la venta se perfecciona con lo primero que de ambas cosas suceda, pero es el que está asumiendo un pasivo en esta cuestión, que no se cancela con plata, sino entregando los metros cuadrados, si sale todo razonablemente bien, por supuesto, es el propio desarrollador inmobiliario. Entonces, bueno, esto, como tantas otras cosas, que ahora me tomé unos minutos para explicarlo y no sé si era el sentido de este encuentro el hacer un apartado de naturaleza académica, pero tomándome con lo que vos planteabas al principio respecto de mi currículum, ya no tanto yéndonos a la edad de piedra, sino más los últimos años, la verdad que he hecho un esfuerzo muy importante en trabajar no solamente en temas institucionales, como es el ser presidente de CEDU, sino también en formar a desarrolladores inmobiliarios o futuros desarrolladores liderando el posgrado tanto en Ditela como en la UBA en esta materia, pero también en la materia de grado. Yo doy la materia de grado, afortunadamente, que tenemos hoy vigente en la currícula de la carrera de arquitectura de grado, tanto en la UBA, en la Facultad de Arquitectura de la UBA, como en Ditela, de esta materia, este tema, ¿no? Y doy estos conocimientos como parte de lo que explicamos durante la cursada y después lo tomamos en los exámenes sobre temas como este y miles de otros temas que es imprescindible que uno lo sepa, ¿no? Bien, Dami, y bueno, viste que el objetivo del podcast es un poco conectar a los inversores con los desarrolladores. ¿Cuándo crees que es un buen momento para entrar a invertir en un proyecto en Pozo? Es difícil responder a esa pregunta de manera genérica y la principal razón por la cual eso se complica es porque hay una multiplicidad muy amplia de tipologías de inversores, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, no todo inversor es igual y no todo inversor invierte con igual objetivo y en realidad, para poder responder a tu pregunta, mejor sería primero tratar de armar como diversas tipologías de inversores posibles para que la respuesta sea más útil según cada uno de ellos, ¿no? Mira, casualmente, cuando estaba viniendo para este podcast, me llamaron de un medio, un periodista que estaba haciendo un artículo sobre inversores que entran en nuestra industria en la expectativa de tener una renta para cuando se jubilen, ¿no? Una cosa cercana a mí y lejanísima de ustedes, ¿no? Pero bueno, en la vida real este tipo de gente existe, ¿verdad? La gente como yo que se acerca a la jubilación, ¿no? Existe, aunque no lo crean ni sepan, existe, ¿no? Sus padres, sus abuelos, qué sé yo. Pues yo, en fin, ya soy abuelo, imagínate, tengo 2 nietos y uno camino. Pero digo, esa tipología
de inversor, que es un inversor especialmente conservador. Es la antítesis del inversor, por llamarlo de alguna manera, en el otro extremo, timbero, ¿no? Especulativo, oportunista, ¿no? Y que también es un inversor, ¿no? Es un inversor que está entrando para que cuando se jubile tenga una renta que le permita complementar la jubilación que da el gobierno, que por supuesto es espantosa, ¿no? Bueno, ese señor debe ser extremadamente conservador a la hora de invertir sus ahorros en algo a futuro que le genere una renta a futuro, con lo cual, para ese señor, casi me atrevería a decir que la compra en pozo puede ser una mala idea, ¿no? Porque la compra en pozo, que en general sale bien y que mayoritariamente sale bien, pero bueno, es un proyecto y es un negocio por ser desarrollado. Y como cualquier negocio en cualquier industria, no solamente la nuestra, sino en cualquier industria, los Tiene negocios riesgos. en el mundo capitalista pueden salir bien o pueden salir mal, ¿no? O sea, cualquier negocio en el mundo capitalista puede salir bien, puede salir mal. También, ¿no? Seguramente es más seguro que tantos otros, pero tiene su cuota de riesgo, con lo cual, para un futuro jubilado, me parece que invertir en pozo puede no ser lo más recomendable. También es verdad que para un futuro jubilado quizás no tenga toda la plata junta y pagarlo durante la construcción sea la forma de lograrlo, con lo cual quizás sí valga la pena asumir la cuota de riesgo que implica entrar en un pozo, pero quizás es la única forma, ¿no? de alcanzar ese tipo de inversión, aunque sería mejor tener toda la plata junta para ese perfil, pero quizás es imposible, con lo cual entrar en un pozo puede ser recomendable. Si fuera alguien muy conservador de ese estilo y entrar en un pozo porque es la única alternativa que tiene el pagarlo en cuotas, diría que no es buena idea entrar muy tempranamente, ¿no? Entrar muy tempranamente para el inversor más oportunista que procura sacarle mayor retorno al rendimiento, entrar muy tempranamente sin duda es lo más recomendable, pero por otra parte uno está entrando cuando en general no hay ni un proyecto elaborado, ni un plano aprobado, ni un presupuesto de cuánto costaría construir ese edificio, ni un contrato con una empresa constructora, en fin, o sea, hay infinitas incertidumbres que lo hacen más permeable o más atractivo, si querés, a un inversor, como te digo, más oportunista que a un inversor más conservador. Y en el medio, con lo cual, para un futuro jubilado quizás convendría entrar cuando, de vuelta, esté constituido el fideicomiso, el terreno comprado, los planos aprobados, la contratista, la empresa constructora contratada, qué sé yo, en fin, las cosas que le quiten incertidumbre a la propuesta. Incluso casi me animaría a decir 20% de avance de obra, estructura terminada, no sé. Claro. Y en el otro extremo, de vuelta, el inversor que más codicioso, por llamarlo de alguna manera, que también los hay, y hay muchos, que cuanto más tempranamente entra en el proyecto, por supuesto que la expectativa de mayor retorno es mucho más probable y posible. Genial. Excelente. Bueno, Dami, te quiero preguntar, ¿cuál fue el proyecto inmobiliario más grande que fuiste parte? Fui parte de muchos proyectos inmobiliarios muy grandes con diversos grados de involucramiento. Me gustaría por ahí responderte haciendo foco en un proyecto en el que tuvo un involucramiento significativo y al mismo tiempo fue grande. Y es el caso de Coronado. Coronado ahí atrás del Malva, una obra ya terminada, con la gente viviendo y frente al Paseo Alcorta, ¿no? A una cuadra de la avenida Figueroa Alcorta. ¿Cuántos metros cuadrados tenía? ¿Te acordás cómo eran las 30 y dimensiones? pico de mil, sí. Son departamentos muy grandes, muy premium, muy exclusivos, que entre otras particularidades tuvo como el récord del precio de venta más alto por proyecto completo, yo te diría, en la historia del real estate argentino. Hay otros edificios que han tenido precios de venta más altos que esto, pero, por ejemplo, el último piso de alguna torre gigante en Puerto Madero o ahí enfrente, en Le Parc, pero también el piso más bajo es mucho más barato, con lo cual como precio promedio del edificio sin duda fue el más caro de la historia. Sí. Muy bueno. ¿Y cuál fue tu participación en ese proyecto? Tuve varios roles, pero varios roles y ocupé como diversos espacios dentro del desarrollo a lo largo de su concreción y su materialización, pero me gustaría por ahí destacar un aspecto especialmente destacable de mi rol dentro de ese proyecto, aunque de vuelta tuve varios sombreros, pero uno en particular fue muy potente y fue la etapa de la preventa del proyecto antes que la obra
se empezara a desarrollar. Ese fue un proyecto especialmente destacable en este renglón en particular, sobre todo para mí personalmente, no solamente porque fue muy exitoso en ese recorrido, sino por algo que yo lo recuerdo al día de hoy como muy a flor de piel y muy importante. En mi tarea docente, uno de los rubros y de los renglones que más abordo, y es muy importante, es esta cuestión de cómo se vende un proyecto, ¿no? Las técnicas de venta, la enseñanza a los futuros desarrolladores de las mejores prácticas en materia de comercialización, de proyectos inmobiliarios, de cómo venderlo, de cómo posicionarlo, de cómo... En fin, las cosas que uno debe saber al respecto en términos teóricos. Y en ese proyecto en particular hicimos en primer lugar, como un resumen, un decálogo de las mejores prácticas, y después construimos lo que íbamos a hacer en ese proyecto, y fue la antítesis del decálogo en las 10 reglas, digamos. O sea, fuimos tachando cada una de las reglas de lo que yo enseño en la facultad, hicimos el 100% al revés en cada uno de los renglones, ¿no? Y por eso, y salió perfecto, salió extraordinario. Por eso lo recuerdo como algo muy a flor de piel, porque bueno, en primer lugar, nos hace a todos entender que no hay fórmulas de la Coca-Cola en nuestra industria, ¿no? Y que hay que tener siempre la flexibilidad mental, sobre todo un desarrollador inmobiliario, para que cuando alguien te da una receta de cocina, que nosotros jamás damos recetas de cocina en la facultad, pero a veces suenan como tales, sobre todo por la forma que yo tengo de hablar, ¿no? Que cuando cuento las cosas, sobre todo en la facultad, parecía ser como que estoy trayendo de vuelta la fórmula de la Coca-Cola o la receta de cocina, pero siempre hago mucho hincapié cuando explico esto, que no debe ser tomado como tal, y esta es la prueba viviente de que así fue, ¿no? La capacidad de pivotar cuando algo sale como no esperaba, ¿no? No. Cuando uno cree que hay que hacer las cosas a contramano de lo que dicen los manuales. Claro. Y es muy importante tener la flexibilidad mental de poder adaptarse. Y en este caso, literalmente así fue, ¿no? O sea, la tarea que hicimos fue escribir los 10 puntos, el resumen de los 10 puntos claves que hay que tener en cuenta para hacer una campaña de marketing exitosa según los libros. E hicimos en los 10 renglones todo lo contrario. Y salió perfecto. Bueno, y dentro de la Cámara de Desarrolladores están sé que hay grandes desarrolladores, medianos y pequeños. Para aquel pequeño o aquel inversor nuevo que quiere convertirse en desarrollador, ¿cuáles serían los primeros pasos que vos recomendarías? Bueno, estar en la Cámara no. O sea, la Cámara es para desarrolladores inmobiliarios y pretende ser para desarrolladores inmobiliarios acreditados, con cierta trayectoria. Tenemos una cuota, que es la que cobramos por ser parte de la Cámara, que no es un montón de plata, pero para aquel que no va a encontrar un resultado en lo inmediato, seguramente no es recomendable ni se justifica gastar esa plata todos los meses. La Cámara es como un espacio en el que procuramos ser los actores representativos del sector frente al gobierno, frente a las autoridades, con resultados diversos, como podrán adivinar, ¿no? A veces mejores y a veces espantosos, sin entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, pretendemos ser la voz representativa del sector en su conjunto, y eso incluye los desarrolladores que están activos. O sea, para que tenga validez nuestra voz, tienen que ser desarrolladores que tengan su trayectoria, que estén activos, que tengan proyectos en marcha, que tengan la dolencia de los proyectos en marcha que supone los momentos de mercado tan variables y variantes que van apareciendo en la dinámica de la economía. Y para aquellos que o ni empezaron todavía, o están por empezar, o están con su primer proyecto apenas si saliendo del pozo, bueno, la voz de ellos, no digo que no deba ser escuchada, con su primer proyecto, ¿no? El que está empezando un proyecto después de 4, 5, 20 es otra cosa, pero el que está empezando su primer proyecto no es la voz más representativa que cuando yo me junto con autoridades gubernamentales, ellos quieren escuchar de mí, y así yo procuro diseñar la Cámara siendo representativo de los que están haciendo, no de los que están previendo hacer, que es otra cosa, y que para los que están previendo hacer tengo muchas cosas para recomendarles, pero me parece que no es ser parte de la Cámara lo más recomendable para ellos. No, claro, pero ¿qué recomendarías para arrancar? De vuelta, arrancar, no hay una fórmula igual para todos, ¿no? Y depende quién, depende cuándo y depende cuál sea tu formación, la recomendación más válida para el poder arrancar. Lo primero que
diría y empezaría por ahí, hacer esta tarea es complejo, es una tarea de naturaleza mucho más empresarial que profesional. Esto es muy importante saberlo, ¿no? Estos son proyectos de inversión, los que se hacen, lo que los desarrolladores hacen. Y tiene el requerimiento de contar con un muy buen soporte profesional, es imprescindible que así sea, pero en su esencia es una actividad de naturaleza comercial / empresarial, ¿no? Es algo que se hace poniendo plata, invirtiendo plata, en la expectativa de sacar más plata de la que uno invirtió y con el objetivo de ganar plata, ¿verdad? Y eso es el ADN, eso de vuelta es, como decimos hace un rato, la columna vertebral de nuestra actividad. Y eso nos pone a nosotros, los desarrolladores, mucho más en sintonía con tantas otras actividades comerciales o empresariales que actividades de naturaleza profesional, ¿verdad? O sea, no digo que hacer un proyecto inmobiliario, un emprendimiento, sea igual que montar un maxi kiosco o una fábrica de zapatillas. No es igual, pero en esencia tiene una dinámica y una naturaleza más parecida a esa que quien monta un estudio de arquitectura en la expectativa de vender servicios de arquitectura o quien monta un estudio contable en la expectativa de liquidar impuestos para clientes, ¿verdad? Entonces, siendo que esa es su primera naturaleza, la siguiente cosa que aparece en escena cuando uno toma conciencia de esta cuestión es que normalmente las formaciones universitarias en Argentina y en el mundo lo que hacen es preparar a la gente más que para ser empresarios, para ser profesionales, ¿no? Para ser los mejores profesionales posibles. Claro. Y las facultades, las universidades te enseñan mejores prácticas respecto de eso, ¿no? De cómo, si vas a ser arquitecto, cómo ser un buen arquitecto, ¿no? Si vas a ser ingeniero, cómo ser un buen ingeniero. Si vas a ser un corredor inmobiliario, cómo ser un buen corredor inmobiliario o cómo ser un buen escribano, ¿no? Pero ¿qué formación universitaria está disponible para ser un buen empresario? En general, muy limitada, mucho más abundante en el universo de los posgrados y mucho menos en la formación de grado. Y esto te diría que pasa, no me animaría a decir en todo el mundo, pero en buena parte del mundo pasa de esta manera. Incluso las carreras que se estudian en ciencias económicas, ¿no? Que te enseñan a ser un buen contador, administrador de empresas, ¿no? Incluso el administrador de empresas, para lo que lo forman es para ser un buen administrador de empresas de un empresario, Claro. ¿no? Pero el empresario es otra cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que genera alguna complejidad a la hora de avanzar, porque además, una cosa que no dije y lo resalto y que complementa la idea, es que esta es una actividad especialmente compleja, ¿no? Compleja por muchas razones, pero entre otras porque requiere mucha multidisciplinariedad de especialidades, ¿no? Hace falta juntar a gente que de vuelta sepa de arquitectura, gente que sepa de ingeniería, gente que sepa de impuestos, gente que sepa de administración de empresas, gente que sepa de marketing, muchísimas cosas, y eso lo vuelve complejo. Es una actividad además que maneja mucha plata, a diferencia de otras actividades empresarias que con poca plata uno puede poner en marcha una actividad empresaria, una inmobiliaria, por ejemplo, uno puede poner una inmobiliaria sin invertir tanta plata. En cambio, comprar un terreno, hacer un edificio y vender los departamentos, eso se mide en millones de dólares, ¿no? Para montar un estudio contable o un estudio de arquitectura o una compañía de corretaje inmobiliario no hace falta millones, hace falta bastante plata, pero no millones de dólares. Para esto hace falta millones de dólares. Eso también lo hace complejo. Y además lo hace complejo que es una actividad de maduración muy lenta en el tiempo, ¿no? Entre que uno compra un terreno y que entrega los departamentos pasan muchos años. Perdón. Entonces, la combinación de estas variables, que no es tan fácil aprender de eso, porque las facultades no enseñan en materia de grado, que maneja un montón de plata y hay que respetar un montón de plata porque la plata no te la regalan ni llueve del cielo, con lo cual es difícil. Y que además se extiende a lo largo de un plazo muy largo y a lo largo de mucho tiempo en un país como la Argentina. Somos jovencitos, quiero contarles que pasan cosas, ¿no? Pasa de ser el país más barato del mundo a ser el país más caro del mundo, entre otras cosas que pueden pasar, ¿no? Pasan un montón de cosas. Y si te pasan esas cosas cuando vos estás en el medio de un proyecto, bueno, depende cómo te agarre, puede ser o una gran noticia o una espantosa noticia que puede fundirte, qué sé yo, depende que te agarre y cuándo te agarre. Bueno, todo eso hace que sea una actividad que hay que respetarla antes de entrar. Entonces, ¿por qué te hago este rodeo? Para procurar responder con alguna consistencia a tu pregunta, y es que puede parecer fácil, ¿no? Compro un terreno,
construyo un edificio, vendo los departamentos, ¿no? Sumo el resto, gane plata, se acabó. Puede pasar una pavada, ¿no? Y de hecho mucha gente lo subestima. Y de ahí nacen un montón de errores, ¿no? Es muy habitual, quizás ustedes no lo sepan, pero es muy habitual que alguien al que le va bien en otra industria decida desembarcar en la nuestra, ¿no? O sea, le va bien en una papelera, digo cualquier cosa, ¿verdad? Le sobra plata o lo que sea, bueno, y se mete en un proyecto inmobiliario o invierte con otros o directamente compra un terreno, contrata una constructora, un arquitecto, hace un edificio, vende los departamentos, digamos. ¿Y por qué menciono esto? Esto es bastante obvio, pero fíjense ustedes que al revés no pasa, ¿no? Yo no conozco ninguno, mira, y conozco muchos en todo el planeta, ¿verdad? No conozco, que ya exagero un poco, pero si exagero, créanme que no mucho. No conozco gente que le vaya bien en desarrollo inmobiliario y que saque el excedente del desarrollo inmobiliario para montar ni una papelera, ni un supermercado, ni un maxi kiosco, digamos. Eso no ocurre solamente en un sentido, ¿no? Y esos productos que muchas veces la gente piensa, ¿qué puede fallar? Es una pavada, ¿verdad? O sea, nada, busco por zona prop terrenos, elijo alguno, ¿no? Contrato un arquitecto, le pago los honorarios, voy a la municipalidad, apruebo los planos, ¿no? Después contrato a la constructora, le pago los certificados de obra y después vendo los departamentos con de vuelta un corredor inmobiliario. ¿Qué puede fallar en eso? O sea, nada más fácil en el mundo que hacer semejante cosa, ¿no? Es un negocio desde esta perspectiva de subestimación absolutamente errada, muy, muy, muy superficial y que por supuesto no tiene ningún punto de contacto con la realidad, pero que mucha gente lo piensa en esos términos, ¿no? Y esa es la razón por la cual, gracias a Dios, tenemos todo el tiempo gente desembarcando en nuestra industria que viene de otras industrias cuando le va bien o cuando le va mal. Cierra la fábrica de papas fritas y compra un terreno y hace un edificio, ¿verdad? Aún sin saberlo. Y después pasa lo que pasa. Entonces, primera respuesta frente a tu pregunta, lo más genérica posible, es uno hay que aprender. Si puedo, ahí te vendo los cursos, te vendo mis cursos, mi posgrado. No, mentira, no quiero vender ningún curso. Es irónico eso, ¿no? De hecho, no vivo a vender cursos, imagínense que me moriría de hambre si fuera. Pero sí vendo los cursos en el sentido que es imprescindible hacerlos, o leer los libros, ¿no? Imagínate cuánto gano vendiendo los libros. Y sin embargo, ahora estoy por el 8º, y no gano nada con eso, pero es parte de lo que yo entiendo, mi propia responsabilidad profesional. Entonces, en primer lugar, no subestimar la actividad. O sea, el que piensa que es tan simple como me compro un terreno, construye y vende los departamentos, déjame que te lo diga en francés, es un nabo, ¿no? Es un nabo, ¿no? Porque no es así y no tiene ningún punto de contacto con la realidad. Es compleja la actividad, por las razones que ya di, con lo cual, en primer lugar, no subestimarlo, en segundo lugar, respetarlo, en tercer lugar, familiarizarse y aprender. Aprender significa leer los libros, o aprender significa invertir como inversor pasivo con un desarrollador acreditado y aprovechar eso no solamente para ganar plata con la inversión, sino también para estar cerca del minuto a minuto de un proyecto y que sea parte del aprendizaje, o cualquier otro formato que cada uno entienda que es lo necesario para poder aprender, y después empezar escalonadamente, naturalmente, ¿no? O sea, empezar de a poco. El de a poco en nuestra industria tiene alguna problemática. Muy chiquito no se puede, muy chiquito suele ser muy antieconómico. Entonces, el empezar de a poco igual suele ser una ficha bastante grande. Y el que dice, igual quiero empezar de a poco, aunque sea antieconómico, por ahí está bien, sabiendo que si es muy chiquito perderá plata y será parte del aprendizaje. Y si uno lo entiende como tal, también está bien. E ir avanzando progresivamente. Las sociedades y las alianzas suelen ser un buen camino para el aprendizaje también. Mira, en la Cámara nosotros lo inducimos mucho y me siento orgulloso que mucha gente lo hace, no todos, pero mucha gente lo hace, desarrolladores de mi edad o incluso más grandes que yo, que se asocian con desarrolladores jóvenes, y que entre ambos llevan adelante los proyectos, y eso es una manera también de aprender, estando codo a codo con alguien acreditado y ya con un recorrido, y en la Cámara lo incentivamos, lo alentamos, y me consta que no en todos, pero que en muchos casos funciona. En fin, un poco esa es la recomendación, ¿no? Definitivamente no subestimar la actividad, porque no es tan fácil. Tampoco es mandar un cohete a Marte, ¿no? O sea, tampoco quiero sobreestimarla. No es mandar un cohete a Marte, pero tampoco es una pavada, ¿no? O sea, hay que ponerla en su justa medida. Y hacer el recorrido como corresponde. Bueno, excelente. Viste que hay una diferencia entre hacer un edificio en Estados Unidos, tal vez, que te lo financia un banco, que hacerlo en Argentina, que tenés que financiarte vos o a través de la venta en Pozo. O sea, ¿crees que va a volver ese crédito a las desarrolladoras en Argentina?
Qué pregunta, qué pregunta. Igual me animaría a decir que es más fácil la vida para un desarrollador inmobiliario en Argentina que en Estados Unidos. Esto es obvio, ¿no? O sea, vos imaginate, ¿no? Bueno, en Argentina en general la gente, los que van a escuchar el podcast, ustedes mismos, no saben qué significa interactuar, tener un proyecto financiado por un banco, ¿no? No saben, ¿no? Yo como conté al principio, no saben porque acá no existe, con lo cual no tienen por qué saberlo por otra parte, ¿no? Pero como conté al principio, trabajé del otro lado del mostrador, ¿no? Financiando proyectos inmobiliarios. No te puedo explicar la inagotable usina de creatividad que brotan de los estudios de abogados de primera línea contratados por los bancos grandes para poner en los contratos para perseguir al desarrollador incumplidor cuando no devuelve el préstamo en tiempo y en forma, ¿no? O sea, vos pensá, estás hablando con un banquero que tiene al mejor estudio de abogado de la Argentina, que le dice: poneme todo, ¿no? Poneme todo. Que las garantías, las exigencias, los controles. Infinito, Terrible. ¿no? Bueno, con esa realidad conviven los desarrolladores inmobiliarios en el mundo normal, ¿no? Bueno, y están acostumbrados, ¿no? Y entonces se dejan auditar y se dejan exigir y se dejan controlar. Y pagan los impuestos, pagan todos los impuestos, ¿verdad? Porque por supuesto que es la única manera. Cuando vas a un banco y le pedís plata, el banco quiere saber que vas a ganar plata, ¿no? Bueno, puedes decirle, no gano plata en los papeles, pero sí gano plata en la vida real, con lo cual créeme, porque, bueno, obvio que no tenías ni cara de decirle esto al empleado del banco. Bueno, hablas con el banquero, ¿no? Quiero que sepan que cuando vas a un banco a sacar un préstamo, no hablas con el dueño del banco, ¿no? O sea, el señor Brito, ¿no? El dueño del Banco Macro no te atiende, ¿no? Quizás a Constantini lo atiende, digo, pero la mayor parte de la gente no es Constantini, ¿no? Con lo cual hablás con un funcionario, como era yo cuando era un poquito más grande que ustedes, y trabajaba en un banco, ¿no? Y el banquero me decía, bueno, pedile todo lo que digan los abogados, ya está, ¿no? Y un estudio grande, imagínate la cosa que puede pedir, ¿no? Bueno, en el mundo normal, los desarrolladores están acostumbrados a interactuar con eso y están preparados y lo hacen porque además les conviene, ¿no? Entonces, porque la ecuación económico-financiera hace que les convenga y entonces se avienen a esa dinámica. Nosotros, en general, tenemos como compradores, de vuelta, entre comillas, en pozo, a un dentista exitoso, ¿no? Bueno, vos imaginate que compra un departamento en pozo, ¿no? Ese dentista exitoso no tiene... primero no es banquero, ¿no? Con todo respeto, ¿no? El dentista es genial, probablemente, si es exitoso, como ortodoncista, ¿no? Pero no es un experto en el mundo de los negocios, porque si no, no sería dentista, ¿no? Con lo cual, primero, no es un genio del mundo de los negocios como es el dueño del Banco Macro o el Banco de Galicia o el que fuera, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, no tiene ni escala ni capacidad de contratar al mejor escribano ni abogado del mundo para hacer los contratos, sino que finalmente se aviene a lo que el desarrollador le plantea en los contratos. En tercer lugar, tampoco tiene ninguna capacidad ni de auditar, ni de controlar, ni de perseguir, no tiene nada de todo eso. Con lo cual, vos imaginate si el dentista le pide al desarrollador inmobiliario para comprar el cuarto B en pozo, porque algún amigo se lo dijo, le pide al desarrollador que hipoteque el terreno en garantía del cumplimiento de la obligación de entregar el departamento, el cuarto B, ¿verdad? El desarrollador dice, correte, busca otro dentista, ¿verdad? Y si no es un dentista, será un contador o lo que fuera, ¿verdad? Un empresario. O sea, te quiero decir, cuando yo le cuento a los desarrolladores inmobiliarios de otras partes del mundo que acá trabajamos sin bancos, ¿no? Bueno, los tipos en un minuto te dicen, mirá, con bancos tiene un montón de virtudes, ni te explico las dificultades que uno tiene que afrontar y la falta de sueño que uno tiene cuando las cosas no salen bien. Vos pensás que esta problemática, que las obras son largas y que a lo largo del tiempo pasan cosas, no es solamente propio de la Argentina. O sea, en Estados Unidos también pasan cosas, ¿verdad? También vino Trump un día, antes lo tenías a Biden, también un día no puedes importar más de China, ¿no? Como pasó hace poquito, ni hablar del 2008, o sea, también pasan cosas, ¿no? Y cuando vos tenés un proyecto que dura 4 años y en el medio te pasa un 2008, no sé si saben qué pasó en el 2008, capaz que no saben, ¿no? Pero bueno, el 2008 fue una mega crisis inmobiliaria en Estados Unidos que puso al borde del abismo al sistema capitalista americano por culpa de nuestra industria en Estados Unidos, con lo cual el más malo de los malos era el mundo inmobiliario en el 2008. Que fue el que degeneró esta situación. Bueno, te pasa un 2008 a vos no, a un desarrollador de Manhattan o de Miami, y tenés del otro lado a un banco preparado, te lo voy a decir en francés, preparado para hacerte
pelo y barba, ¿no? O sea, preparado para hacerte pelo y barba, ¿no? Porque el contrato dice todo eso. Con lo cual, más vale que deje la llave, ¿no? Y ya está, ¿viste? O sea, ¿qué pasó con los que montaron proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, pensando que, dado que estaba el financiamiento bancario a los proyectos y que la plata para hacer el proyecto la iba a poner un banco, y que el inversor latinoamericano, empezando proyectos en Miami, en el 2007, en un mercado que solo subía, ¿no? Todo solo subía, los precios subían, ¿no? A un ritmo increíble mes a mes, y el banco ponía la plata, ¿no? El banco ponía la plata, los precios solo subían y te invitaban a participar en un proyecto inmobiliario que tenía que poner un poquito de equity, de capital de riesgo, porque el banco por ahí no financiaba el total, financiaba una parte de ese proyecto, el resto había que ponerlo como capital de riesgo por exigencia de los bancos y porque era el negocio en el que te invitaban a participar. Vos decías, ¿qué más le puedo pedir a la vida, verdad? O sea, vi la luz, ¿no? Claro. O sea, de repente, o sea, más perfecto, imposible. Demasiado bueno para ser real. Bueno, no lo sé, pero por supuesto era la manera con la cual, por supuesto, había cola de gente de todo el mundo tratando de entrar en proyectos inmobiliarios en Miami. Bueno, quiero contarles que en virtud de esa dinámica de funcionamiento del proyecto inmobiliario, en el 2009, 2008 avanzado, la plata que esa gente puso se evaporó en el 100% de los casos. Se evaporó, ¿verdad? O sea, en muchos casos uno puede encontrarse con que en esta parte del mundo la obra se retrasa, ¿no? La obra cuesta un poco más de plata, la obra, las cosas que pasan en la Argentina. Bueno, en el 2000, los que entraron en el 2007, en el 2009, la plata que pusieron se evaporó. O sea, no es que tenían un departamento entregado más tarde o con más cuotas o con un poco peor de nivel de calidad porque no sé qué pasó, digamos. No, simplemente se evaporó porque el contrato del banco decía que si esa circunstancia se presentaba, el banco iba a cobrar lo máximo posible y si sobraba, los inversores algo cobraban. Pero qué chance que sobrara cuando el mercado se desplomó. Claro. Nada, con lo cual, efectivamente, todos perdieron el equity en el 100% de los casos, ¿no? Bueno, en la Argentina desarrollamos los proyectos sin financiamiento bancario y muchos desarrolladores te dicen, bueno, es un mar de rosas, ¿no? Y no es un mar de rosas, por supuesto que no es un mar de rosas, pero es muy difícil, esto planteado en términos, si querés, académicos, porque por supuesto es incomparable uno con el otro, porque allá se hace así y acá se hace así, con lo cual no es que acá es optativo hacerlo como allá, salvo que verse de allá, ni viceversa, ¿no? Pero en la vida real, el negocio perfecto, déjame que te diga, ustedes son jovencitos, no está inventado, ¿no? O sea, cada realidad, yo quise en la forma de contarlo, exagerar un poquito y sesgar un poco el razonamiento para decir que acá es más fácil que allá, lo cual, por supuesto, no es cierto, ¿no? Pero quiero decir, perfecto, no está, si algo que refleja lo que de verdad quiero decir es que perfecto no está inventado y que allá tiene sus complejidades y acá también, ¿verdad? Y que quien te diga que porque acá lo hacemos sin bancos y aún así lo hacemos, y a pesar de la Argentina lo hacemos, y eso merece ser identificados y calificados por la sociedad y la opinión pública como héroes, está diciendo, ahora lo voy a decir en arameo o en latín, ahora lo voy a decir en latín, está diciendo una pelotudez, ¿verdad? Está diciendo una pelotudez, ¿no? Está diciendo una pelotudez, porque no es así, ¿verdad? Porque no es así, porque héroes será San Martín, ¿verdad? Y bueno, por supuesto San Martín sí merece ser héroe. Un desarrollo inmobiliario que porque trabaja en la Argentina sin bancos y porque se invierte en la Argentina con la plata de sus inversores y le pone el cuerpo a desarrolladores al desarrollo inmobiliario con las inclemencias del tiempo y de la macroeconomía que tiene la Argentina, que son un montón, que eso merece que seamos tratados por la opinión pública, por la sociedad en su conjunto como héroes, es una pelotudez, ¿verdad? Porque héroe de verdad es San Martín y nosotros somos empresarios, con lo cual, bueno, en fin, no somos ni mejores ni peores que otros empresarios y hacemos lo mejor para tener la mejor reputación posible y, sobre todo en la Cámara, nos importa mucho el tener la mejor reputación posible sin que salgamos a decir debemos ser considerados por héroes y los que no nos consideran así se están equivocados porque eso es una pelotudez. ¿Para cuándo podemos esperar que haya financiamiento bancario a proyectos inmobiliarios en la Argentina? Yo no sería muy optimista en el corto plazo respecto de eso, pero sí en el mediano plazo. Es decir, yo creo que la economía argentina va hacia la normalización, que este gobierno va llevando el barco en ese rumbo. Creo que lo va a lograr. No sé cuándo lo va a lograr y no podría ni siquiera apostar al respecto, pero sí creo que en algún momento, más temprano que tarde, sin que esto implique poner fechas,
sí lo va a lograr. Y cuando lo logre, la economía argentina se va a normalizar y nuestra industria también se va a normalizar. ¿Y qué significa que nuestra industria se normalice? Bueno, que los proyectos inmobiliarios se financien con bancos, como sucede en el mundo normal. La Argentina es anormal, ¿verdad? Como sucede en el mundo normal. Va a ocurrir que un taxista, cuando quiere ir a comprar un departamento, va a ir a un banco y va a sacar un préstamo hipotecario, no, cosa que en la Argentina no puede hacer todavía, ¿verdad? Y eso pasa en los países normales. Va a ocurrir que la gente pague todos los impuestos y la economía se normalice también en su conjunto, porque va a ser conveniente, por exigencia del gobierno, pero porque debe ser hecho así, pero adicionalmente, porque a la gente le va a convenir hacerlo, porque a la gente le va a convenir comprar un departamento con un préstamo hipotecario, porque lo va a poder pagar en 20 años en condiciones accesibles, como pasa en el resto del mundo, y porque el banco te va a decir, ok, yo te lo doy si vos me demostrás que en blanco ganas plata. Claro. Y vos decís, no, en blanco no gano plata, porque si pago impuestos no llego a fin de mes, con lo cual créeme que gano plata, pero en blanco no gano nada. Y el banco te va a decir, no te presto. Claro. Y vos le vas a decir, pero entendeme, si yo tuviera todo en blanco, no llego a fin de mes. Y el banco te va a decir, lo siento por vos, solo que no te presto, porque los bancos a la gente que evade en ningún lugar del mundo le prestan plata. Con lo Claro. cual, bueno, ¿y qué pasa en el mundo normal? Que la gente paga los impuestos porque le conviene. Claro, No solamente le conviene claro. porque es muy incómodo que te encuentren evadiendo, lo cual es muy incómodo y eso es parte de la razón por la cual te conviene, sino adicionalmente porque te permite acceder, por ejemplo, a un préstamo para comprar el auto en condiciones atractivas, a un préstamo para comprar un departamento, un préstamo para comprar una licuadora, ¿verdad? Bueno, eso pasa en el mundo normal. Y esa normalidad también va a llegar a la manera de financiar los proyectos inmobiliarios. Mira, en los 90 duró 10 años esa década, como todas las décadas, pero digo, la convertibilidad duró 10 años, un poquito menos de 10 años, de hecho un poco menos de 10 años la convertibilidad, y el momento en el cual yo empecé a tener trabajo de verdad de desarrolladores que pedían financiamiento a los bancos al que yo trabajaba y otros colegas en otros bancos para sus propios proyectos, pasó, yo te diría, como 3 o 4 años desde que arrancó la convertibilidad. 3 o 4 años. La historia no se repite, no digo que va a pasar al mismo tiempo ahora, no tengo ni idea, no siempre igual, pero en aquella época pasaron años hasta que yo empecé a tener trabajo de que el banco me pagaba el salario porque servía para algo pagarme el salario y yo tenía trabajo dando préstamos de esa materia. Yo no lo veo tan rápido. Veo que otros sectores de la economía van a normalizarse más rápidamente. Sí. El desarrollo inmobiliario tiene mucha inercia, ¿sabes? Mucha inercia y muchas rigideces para que se adapte a esa nueva realidad. Así que yo no me imagino que muy rápidamente nuestra industria vaya a tocar timbres a los bancos para sacar préstamos para las obras, ni que los bancos armen de vuelta sus departamentos como yo trabajaba en los 90 para dar esos préstamos, porque me parece que el encontrar esas dos realidades va a tardar un poco de tiempo hasta que suceda. Bien, Dami, súper claro, súper claro. Quería traerte un tema más antes de cerrar. ¿Cómo no? Me llegó una noticia, ok, vos decime si me equivoco, sobre que está avanzando una ley de desregularización inmobiliaria, Sí. ¿ok? ¿Podrías comentarme un poco de eso? Por supuesto, sí. No es que te llegó, es que en realidad está muy difundida. Bueno, este gobierno está avanzando de manera muy firme y a paso firme, valga la redundancia, en cabeza de Sturzenegger, en esta idea del ministro Sturzenegger, en esta expectativa de desregular enormes ámbitos de la economía argentina, muchos sectores, ¿verdad? Bajo ese paraguas está incluido hay otros avances también respecto a los escribanos, no sé si se lo vieron, ¿no? Hay una expectativa de abrirle el juego a la actividad notarial a todos los abogados. No es una expectativa, es un proyecto de ley, ¿no? Que también va en ese sentido. Y también tantos otros sectores, ¿no? O sea, hay mucho avance en materia de desregulación en la Argentina. ¿Cuánto de eso está decantando en cosas reales y que se concretan? Me cuesta medirlo. A Sturzenegger lo veo muy, muy comprometido con ese plan y con un mandato muy fuerte del presidente en esa materia. Déjame que te diga que la Argentina, y yo comparto la idea de Sturzenegger, hay una sobreabundancia de regulaciones en muchísimos sectores, mucha sobreabundancia. Déjame que te dé un ejemplo totalmente puntual, pero que viene a cuento a nuestro sector. Estuvimos con una delegación de la Cámara en la Feria de la Construcción de China hace un mes aproximadamente, la feria más grande del mundo de la construcción. Más grande del mundo, lo que refleja que yo te diría que toda la humanidad compra insumos de la construcción en China y lo primero que te impacta es que lo que la promotora te cotiza en el stand que vas a visitar de Vanitoris o de Porcelanato
es el 20% de lo que te cotizan los mismos corralones en Buenos Aires, digamos, ¿no? Claro. O sea, no el precio al que llegás haciendo una gestión de negociación para sí. comprar por Chelanato. Lo que te informa en un papelito la promotora, ¿no? Con lo cual, o sea, no es que es el 20% más barato, es el 20% de lo que vale acá, ¿no? Y vos decís, no solamente te impacta eso, no solamente te da bronca todo lo caro que pagamos durante tantos años estos insumos de la construcción, sino que además vos decís, pero espera, no es que hoy nosotros vimos la luz y nosotros detectamos eso, no. Créeme que es la feria de la construcción más grande del mundo. Toda la humanidad compra ahí, salvo las economías como la Argentina, que han estado cerradas durante décadas y décadas, que no compran ahí, ¿verdad? Y que pagan las cosas infinitamente más caro. Bueno, eso es parte de las regulaciones que este gobierno está objetando, algunas con un impacto muy fuerte, como es esto, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos quejamos todos los días de los costos de la construcción que están altísimos. Bueno, esta ventana de empezar a ser igual que países normales, que pueden comprar un montón de cosas a quienes le fabrican a todo el mundo, como son las fábricas chinas, van en el sentido correcto, a mi criterio, y de impacto más palpable y más evidente. Otras regulaciones, no lo sé, hay que estudiarlas. O sea, el avance del gobierno es como avanza Milei, ¿no? O sea, se lleva todo puesto, ¿no? Y no sé si no es necesario algo para una economía tan cerrada y tan patas para arriba como en la Argentina. No sé si no es necesario alguien con tan malos modales, que me parecen espantosos, como los de él, para lograr avances en algo que estaba tan patas para arriba, ¿verdad? Claro. Por lo menos me lo pregunto. Ahora, en ese tsunami desregulatorio, bueno, puede ser que terminen cayendo justos por pecadores, la verdad que no lo sé. Hay muchos países del mundo, lo tengo visto de mis viajes por el mundo, visitando congresos o dando congresos, sobre todo en el mundo desarrollado, pero también en Latinoamérica, en el ámbito inmobiliario. Y la verdad que hay experiencias de todo tipo y color respecto de la regulación o no de esta cuestión. Incluso hubo avances en el pasado en algunos países que tenían mucha regulación y que se desregularon y que tuvieron experiencias mejores o peores. Hubo avances en el sentido inverso, digamos, en los que estaba completamente desregulado, que se reguló y a veces salió bien y a veces salió mal. La verdad es que me parece que es un tema que, en primer lugar, frente a tu pregunta, ¿hay un avance en este sentido? Sin duda que sí. No debería sorprender a nadie. Sin duda que también, porque este gobierno avanza desregulando todo lo que puede, ¿verdad? Y el corretaje inmobiliario es parte de esa cuestión, digamos, ¿no? Los colegios profesionales de otras profesiones, ¿no? También está el avance respecto de los colegios profesionales de arquitectura, como yo, o de otras actividades, de otras colegiaturas, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que sí tenemos que hacer todos los profesionales es mirar esta cuestión con mucho detalle y procurar armar una línea argumental que no sea superficial, porque si uno dice esto está mal y no lo justifica con la seriedad profesional que corresponde, estoy seguro que el embate desregulador de Sturzenegger, que viene mientras siga teniendo apoyo popular, y por ahora lo tiene, y está trayendo resultados, con lo cual tiendo a pensar que los va a seguir, tiendo a pensar, me puedo equivocar, pero tiendo a pensar que lo va a seguir teniendo durante bastante tiempo, nos va a llevar puestos a todas las profesiones, con lo cual me parece que esto requiere el trabajar puertas adentro en cada ámbito que está sufriendo esta amenaza para tratar de entender en profundidad cómo es el marco regulatorio que nos toca a nosotros hoy por hoy, tratar de entender ventajas y desventajas. Déjame que te diga una cosa muy importante. Perfecto no está inventado, con lo cual quien diga la regulación de mi profesión es perfecta, con lo cual no es susceptible de ser perfeccionada, por supuesto que nadie puede creérsela como algo que así sea, porque esto no sucede en ninguna cosa, tampoco en los colegios profesionales de ninguna profesión, ¿verdad? Con lo cual cada uno creo que hoy tiene que estar haciendo, tiene la obligación de estar haciendo un examen de lo bueno y lo malo que tiene el marco regulatorio que impacta sobre cada una de las profesiones de cada uno de todos nosotros. Tarea número 1. Tarea número 2, el mirar y examinar con mucho detenimiento las experiencias internacionales, que las hay sobreabundantes en todas partes del mundo. Está muy bueno ver España, que tuvo estos vaivenes con resultados diversos. Está muy bueno ver Estados Unidos. Hay un avance muy importante en Estados Unidos en el último año en materia de la objeción
desde la perspectiva de defensa del consumidor en Estados Unidos de la objeción respecto de la pauta comisional de los corredores inmobiliarios en Estados Unidos, que es una cosa que está muy instalada a partir de las instituciones que representan a los inmobiliarios, que han instalado en las últimas décadas una pauta retributiva comisional para los corredores inmobiliarios en Estados Unidos muy alta entre comillas, puede ser mucho o poco, no importa, pero mirada por las instituciones de defensa del consumidor como muy alta, claro, y justificada como muy alta, y objetada en términos de una cosa como cartelizada, con avances en la justicia americana muy importantes. Bueno, lo traigo como una anécdota de hoy por hoy, digamos, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que preocupa a las instituciones que representan a los corredores y sobre todo a los corredores, porque si esto avanza, por supuesto, pueden ser objeto de un cercenamiento significativo en lo que cobran de comisiones, y eso a nadie le gusta, naturalmente, con lo cual la gente procura defenderse, y es humano que así sea. Pero bueno, quiero decir, me parece que este tema requiere que cada institución lo estudie puertas adentro, con su mejor sentido crítico y con su mejor honestidad intelectual, puertas afuera, entendiendo las experiencias internacionales, procure entender respecto de esto cuál es la conclusión a la que cada uno puede llegar y procure armar su mejor estrategia de lobby para plantear la defensa del sector profesional, que por supuesto hay que hacerla, ¿verdad? Claro. Porque cada uno que recibe un embate, ¿no? Los fabricantes argentinos, imagínate, ¿no? O sea, el fabricante argentino que de repente se entera que abren la economía y que el porcelanato también se defiende, digo, ¿no? Y el gobierno sabe que se van a defender y es humano, y si no se defiende, es un nabo, diga, o sea, es obvio que tiene que defenderse, ¿no? Y defenderse de cara a las instituciones, porque vos fijate, acaban de cambiar al presidente de la UIA en la Argentina, hace muy poquito, ¿no? Y la UIA representa a los industriales argentinos. Y yo, desde que el tipo asumió, que fue hace poco, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, no vi ninguna defensa agresiva. Pues fíjate lo que le está pasando a ellos, ¿no? O sea, ellos les están abriendo la economía y es difícil tener una fábrica abierta. Bueno, yo no lo vi públicamente haciendo ninguna defensa agresiva, faltando el respeto, sino que por el contrario, me suena que está armando como una estrategia, y los pocos mensajes públicos que vi que hace, una estrategia muy inteligente respecto del cómo pararse frente a este embate tan significativo del gobierno, y muy inteligente y muy criterioso. Veremos con qué éxito, el tiempo dirá, pero digo, y es la UIA, no estamos hablando de el Colegio Profesional de Arquitectos de San Luis, digamos, estamos hablando de la UIA, que es uno de los grandes jugadores de la Argentina en materia empresarial, o lo mismo, tuve la oportunidad de estar antes de ayer, estos días, en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, ¿no? Que representa a la construcción en su conjunto, pero en particular está muy sesgada a la construcción de obra pública en Argentina. Imagínate, ¿no? El presidente de la Nación hablando de la Cámara de la Corrupción, públicamente y todos los días, y cortando la obra pública, ¿no? Y yo y lo escuché muy atentamente al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, a quien valoro y aprecio mucho personalmente, y tampoco dijo una cosa de igual tenor de las cosas que Milei dice de él. Por el contrario, da la sensación que es propositivo, que es estratégico, que tiene cintura política, que está armando su mejor estrategia para que esa Cámara logre, y lo escuché propuestas, digamos, que él armaba en materia de obra pública, incorporando lo público y lo privado, ¿no? Inversión privada, concesiones, bueno, qué sé yo, cosas que ellos están diseñando en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, estos grandes jugadores, la Cámara Argentina de la Construcción o la UIA, de alguna forma son un ejemplo en el cual reparar a la hora de mirar cómo pararse frente a estos embates que el gobierno está haciendo, y que cada uno de los que sufren esos embates, desde su lugar, por supuesto que tiene que encontrar la manera de defenderse, pero no defenderse ingenuamente, porque seguro no va a andar, y tampoco defenderse de manera no profesional ni estratégica, porque es una mala idea. Buenísimo. Bueno, vamos a ver las estrategias que se arman. Ok, bueno, muchas gracias, Damián, por venir hoy. Estamos muy contentos, así que bueno, este es Club de Pozo, donde conectamos a inversores con desarrolladores de confianza. Gracias por venir. Cierro. Gracias por la invitación. Valoro y destaco muy especialmente lo que ustedes tres hacen. Es muy bueno el generar estos espacios, el comunicarse con el mercado, el mostrar la expectativa y el compromiso por hacer las cosas cada vez mejor, por tener una mejor visibilidad en el mercado, por esta acción que ustedes hacen, que es invertir tiempo,
ganas y seguramente recursos también en tener espacios como este y en llegar al mercado, porque el mercado sin duda lo necesita, y más en un momento como este, que desde muchos puntos de vista es complejo y que requiere este ping-pong de ida y vuelta para tratar de que cada uno pueda sacar conclusiones con mejor información. Así que de vuelta, felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dami. Gracias a vos. Vamos a repetir, ¿sí? Porque estaba arrancando la conversación recién. Muy bien. Bien.